Esta pregunta dice, ¿me puede decir si un pastor puede suspender o echar a una persona de la iglesia para que no se congregue más? Bueno, es una pregunta bastante delicada porque tiene que ver ya con la forma de llevar a cabo la disciplina que tiene cada iglesia. Pero de hecho la Biblia nos muestra que hay casos en donde se puede llegar a ese extremo. Por ejemplo, en Primera de Corintios, Pablo habla de una persona que tenía una actitud bastante reprochable en cuanto a su vida sexual y Pablo pide ahí y usa términos muy fuertes, dice que se ha echado a Satanás, ¿no? Y en otras palabras, que se ha echado de la iglesia. Entonces se puede llegar a ese extremo, pero sería un extremo bastante grave, porque incluso Jesús mismo nos enseña que hay un proceso para llegar a ese extremo. En Mateo 18 Jesús comenta, si alguien comete un pecado contra ti, primero ve con él a solas, en privado, hazle ver su falta, y si se arrepiente has ganado a tu hermano, o si no se arrepiente, aún así dice Jesús, ve con él con 2 o 3 testigos, hazle ver su falta, si se arrepiente has ganado a tu hermano. Pero aún así dice Jesús, si no se arrepiente, si persevera en su actitud de pecado y todo esto, dice pues eh, avísale a la iglesia. En nuestro contexto podría decir al liderazgo de la iglesia. Pero si aún a ellos no hace caso y continúa en su actitud de pecado, pues dice Jesús, trátalo como si fuera un gentil o publicano. En otras palabras, trátalo como un incrédulo, como alguien que no es parte de la iglesia. Entonces, para llegar a ese extremo de que una persona sea echada de la iglesia por usar esos términos, debería pasar todo este otro proceso de buscar la restauración de la persona en privado, con testigos, por medio de la iglesia. Y al atravesar todo este proceso, si cierta persona continúa y persevera sin querer cambiar, sin arrepentimiento, en una actitud pecaminosa, pues, y en una actitud más que todo que de alguna forma esté afectando al testimonio de la iglesia, porque eso también es importante pensar en el testimonio de la iglesia, pues la iglesia tiene libertad de decidir que esta persona no es parte de la iglesia. Pero entonces llegar a este extremo no es tanto algo arbitrario como que el pastor pueda tomar una decisión así, sino es más bien llegar a un extremo en donde la persona mismo ha dado muestras de que no desea ser parte de la iglesia. Porque todos los cristianos cometemos pecados, todos somos imperfectos, pero de alguna forma al ser parte de la iglesia queremos cambiar, nos arrepentimos y nos proponemos no volver a tener una actitud, pero si es que se persevera en ese pecado y no se quiere arrepentir, es una muestra de que la persona mismo no desea ser parte de la iglesia.